Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, este va a ser nuestra última microclase virtual. Con esta microclase terminaríamos el abordaje de los contenidos resumidos, ajustados a la situación pandémica que estamos viviendo. Con lo cual vamos a hacer un breve repaso de lo más importante, las características más importantes de nuestro derecho laboral y vamos a completar con algunos derechos que no vimos la vez pasada. ¿Sí? Bien. Dijimos entonces que en materia de derecho laboral, el punto de partida, el inicio de la relación laboral es el contrato. Primer punto. La relación laboral nace de un contrato. Un contrato es un acuerdo de voluntades. Juan y Pedro acuerdan consensualmente, o sea, a través de su consentimiento, que uno va a trabajar, Juan, y que el otro le va a pagar una remuneración por su trabajo. Entonces, la relación laboral es anterior al contrato que Juan y Pedro celebran a través de su consentimiento. Pero esa relación laboral, punto número 2, va a estar regulada por la ley del contrato del trabajo. ¿Por qué digo esto? Porque es muy habitual confundir los términos de relación laboral y contrato de trabajo. Siempre lo anterior, lo primero, lo fundamental es la relación laboral. ¿Por qué? Porque puede haber una relación laboral en la cual no haya un contrato escrito. Ahora bien, que no se haya firmado un contrato, que no haya un contrato explícito, no quiere decir que no haya un contrato. Los contratos también pueden ser no escritos, implícitos. ¿Y por qué? Porque un contrato en nuestro derecho, en general, siempre es un acuerdo de voluntades. Juan y Pedro acuerdan que uno va a trabajar y que el otro va a pagarle una remuneración por su trabajo. Entonces, posible pregunta de examen. ¿Qué es más importante? ¿La relación laboral o el contrato de trabajo? Por supuesto que la relación laboral. La relación laboral es el punto de partida de la vinculación, es el punto de partida de vinculación entre el trabajador y su empleador. Luego viene el contrato, que lo pueden firmar o no, que lo pueden celebrar o no en la forma que marca la ley. Y luego, sobre la base de ese consentimiento, se aplica la ley del contrato del trabajo. Por eso, en verdad, el nombre de la ley yo considero que es un poco impreciso. Debiera llamarse ley de la relación del trabajo. Es más importante que Juan y Pedro acuerden crear la relación laboral que el contrato en sí mismo, que uno lo asocia, por lo general, con un papel firmado, ¿sí? Entonces, como para hacer una breve síntesis, relación laboral, luego viene el contrato y luego viene la regulación por parte de la ley 20.744, que como ustedes saben se llama la ley del contrato de trabajo, que es la fuente normativa principal, pero no la única, de nuestro derecho laboral. Bien, aclarado esto, vimos la semana pasada que el principal derecho de que gozan los trabajadores en nuestro país hay varios derechos principales o muy importantes de los que gozan los trabajadores en nuestro país en función de las características generales y específicas de nuestro derecho laboral, pero uno de ellos, sin duda, es esta presunción de la que hablamos la microclase virtual pasada, indubio pro operario. ¿Qué quería decir esto? Que en caso de duda, cuando haya una duda respecto de si existe o no una relación laboral, de si el trabajador cumplió o no, de si el trabajador precisa o no cobrar una indemnización y demás, las autoridades del Estado o incluso el mismo empleador que deban resolver esa cuestión deben siempre, salvo prueba en contrario, estar a favor de los intereses del trabajador. ¿Y por qué, profesor? ¿Por qué existe, presten atención, por qué existe el principio indubio pro operario? En caso de duda, estése a favor del trabajador.
Existe nuestro derecho porque nuestro derecho laboral parte de la premisa fundamental de que el trabajador es la parte débil de la relación laboral. ¿Por qué? Porque el trabajador no tiene aquello que su empleador sí tiene, que es dinero. ¿Por qué el empleador tiene dinero? Porque tiene una estructura productiva funcionando. Tiene una empresa, tiene una casa de venta de empanadas. O sea, el empleador, supone nuestra ley, es el que genera riqueza y en ese proceso contrata empleados. Entonces, nuestra ley parte de la premisa fundamental de que el trabajador es la parte débil de la relación laboral. Por tanto, si hay una parte débil, hay una parte fuerte. ¿Cuál es la parte fuerte? El empleador. Por eso, nuestro derecho laboral, a diferencia de otros derechos laborales, como sucede en Estados Unidos, parte de esta presunción que admite prueba en contrario, como ya vamos a ver. ¿Sí? Bien. Después dijimos también de que uno de los... Dijimos de que no se dice. Se dice dijimos que otro principio, o mejor dicho, otro derecho fundamental del que gozan los trabajadores en nuestro país es la indemnización por el despido sin causa. Artículo 245 de la Ley del Contrato de Trabajo. ¿Qué es esto? En nuestro país, el despido, o sea, una de las posibles formas de finalización de la relación laboral, tiene que tener una causa justa para no merecerle al empleado una indemnización. En otros países, como Estados Unidos, a uno lo pueden despedir sin causa. En Argentina también te pueden despedir sin causa, pero el empleador le tiene que pagar al empleado, salvo que medie justa causa, una indemnización, o sea, una compensación en dinero. ¿Y por qué, profesor? Porque nuestro derecho laboral, las personas que dieron forma a nuestro derecho laboral, entienden que la remuneración es una de las formas de la supervivencia y de que el empleado, en un país tan complicado como el nuestro, cuando pierde el trabajo, pierde su única fuente de ingreso. Con lo cual, para ayudarlo a reinsertarse en el mercado laboral, tiene que gozar de una suerte de compensación económica que le permita vivir. Esta noción de que la remuneración es lo que permite en parte la supervivencia, y escúchenme, es supervivencia, no comprarse un auto, comer todos los días eso, sobrevivir. Es la razón, como les decía, de que exista el concepto y el derecho de la indemnización, que no es habitual en todas partes del mundo, que se da exclusivamente en aquellos derechos laborales que tienden a una protección profunda del trabajador como el nuestro, y que además genera, por cierto, varios problemas. Entonces, ¿se puede despedir a alguien en nuestro país? Por supuesto. Siempre se puede poner fin a una relación laboral. Ahora bien, si media justa causa y la ley y la jurisprudencia, que es una de las fuentes del derecho, han definido qué es una justa causa, no corresponde la indemnización. Ahora bien, si no hay justa causa, corresponde la indemnización en los términos del artículo 245 de la Ley del Contrato del Trabajo. Bien. Entonces, vimos como elementos fundamentales de nuestro derecho laboral el principio protector o el famoso indubio pro reo. Acuérdense de los otros principios. El indubio pro reo es una síntesis, indubio pro reo no, eso es derecho penal, indubio pro operario. El indubio pro operario es una síntesis perfecta de la naturaleza profunda de nuestro derecho laboral. Vimos el concepto de remuneración la clase pasada. Acuérdense de que la remuneración es el pago por el trabajo realizado por el trabajador. Hay distintas formas de clasificarse la remuneración. La más habitual es el sueldo. El sueldo es una remuneración mensualizada, o sea, que se cobra luego de un mes corrido, 30 días para nuestro derecho de trabajo, pero hay otras formas, se las menciono, ¿no? Hay remuneración fijada por el tiempo, por el rendimiento, por las utilidades y demás. Por lo general, los trabajadores cobran una remuneración mensualizada que se llama sueldo o salario, pero el pago puede ser también diario, se llama jornal, puede ser quincenal, se llama quincena, puede ser semanal, se llama semanalidad y demás. Lo importante es que remuneración es el concepto general y luego vienen distintas formas de remuneración.
La más habitual, insisto, es el sueldo, que es una remuneración de tipo mensualizada. ¿Cuáles son las otras más habituales? El jornal, que es el pago diario, o sea, una remuneración de tipo diaria, y la famosa quincena, que sería una remuneración de tipo quincenal. Lo importante es que cada día el trabajador genera una parte de su remuneración. Yo, por ejemplo, todos los días que voy a trabajar al Judas, genero una remuneración. ¿Se entiende? Pero me la pagan a fin de mes. Bien. Otra de las características fundamentales que vimos de nuestro derecho laboral, que teníamos que ver, es, el concepto de aguinaldo y de vacaciones pagas. ¿Qué es el aguinaldo? El aguinaldo es un sueldo anual complementario. Un año tiene 12 meses, ¿sí? En nuestro país, en función de nuestro derecho laboral, un empleado que percibe una remuneración de tipo mensual llamada sueldo o salario, cobra en un año 12 sueldos. Ahora bien, en nuestro país, en parte gracias al peronismo, se creó el concepto, la figura del aguinaldo. ¿Qué es el aguinaldo? Es un sueldo anual complementario. ¿Qué es esto del sueldo anual complementario? Bueno, un trabajador en relación de dependencia que cobra 12, que debiera cobrar 12 periodos, o sea, 12 meses de trabajo, en la Argentina cobra 13. ¿Qué es el aguinaldo? Es un sueldo extra que el empleado va a cobrar al cabo de un año. ¿Y cómo lo va a cobrar? En dos partes, la mitad en junio, la mitad en diciembre. El aguinaldo es otra de las características fundamentales de nuestro derecho laboral. Con lo cual, un trabajador, un empleado en relación de dependencia, esto es que trabaja para un otro, de acuerdo con la normativa fijada por la ley del contrato de trabajo, tiene derecho a cobrar un sueldo anual complementario equivalente al máximo sueldo que haya percibido en ese periodo de tiempo de 12 meses. Entonces yo, Eugenio Sulpicio, en junio y en diciembre cobro la mitad del mayor sueldo que haya percibido los 12 meses anteriores, más o menos. ¿Se entiende? Es otro de los derechos fundamentales de nuestro derecho laboral en función de la protección del trabajador. Otro derecho fundamental que no vimos son las vacaciones pagas. A diferencia de lo que pasa en Estados Unidos, en Australia y en los países más ricos, donde hay más flexibilidad laboral, en nuestro país yo creo que nuestro derecho laboral tiende a sobreproteger al trabajador y esto genera problemas graves. Por ejemplo, en nuestro país existe el concepto de licencia laboral. ¿Qué es una licencia laboral? Es un periodo de tiempo en el cual el trabajador no va a prestar su servicio, pero va a cobrar su remuneración de todas formas. ¿Cuál es la forma más habitual de licencia? Bueno, las vacaciones. Las vacaciones son una forma de licencia. Ustedes saben que si trabajan en relación de dependencia, al cabo de un periodo de tiempo, que la ley lo va a fijar, para cada caso en función de la antigüedad y demás, si trabajan en relación de dependencia en virtud de un contrato por tiempo indeterminado, van a tener derecho a vacaciones pagas. Las vacaciones son una forma de licencia. O sea, lo que es específico de nuestro derecho es que el empleador tiene que pagarle igualmente la remuneración al trabajador cuando está de licencia por vacaciones. Entonces, yo, Eugenio Sulpicio, dejo de trabajar en el Judas a fines o a mediados de diciembre. Hasta febrero que me reincorporo, yo cobro todos los meses la remuneración de tipo mensual, llamada sueldo, que tengo derecho a percibir en función de mi trabajo. Esos 2 meses yo no presto ningún servicio para el Judas. Estoy en servicio pasivo, estoy en vacaciones, en definitiva. Sin embargo, el Judas me paga el sueldo. ¿Por qué? Porque nuestro derecho laboral establece el derecho de las vacaciones pagas. Acuérdense entonces, ¿qué es una vacación en materia de derecho laboral? Es una de las formas de la licencia. La licencia laboral tiene varias formas. Una de ellas es la vacación, hablando estrictamente, que en nuestro país, en función de nuestro derecho laboral, además se tiene que pagar. O sea, el empleador le tiene que pagar a su empleado las vacaciones en función de los criterios que establece la ley del contrato de trabajo. Bien.
Otra forma habitual de licencia es la enfermedad. Si yo me enfermo, llamo a Damián y le digo, che, Damián, hoy estoy vomitando, me cayó mal el asado del domingo, mañana no voy a ir. Entonces hay todo un protocolo, toda una serie de procedimientos en virtud del cual mi empleador corrobora que yo efectivamente no esté apto para el trabajo y no pierdo, si logro justificar que realmente estaba enfermo, no pierdo la parte de remuneración que me correspondería. Acuérdense de que si ustedes, acuérdense de eso. Acuérdense de que si ustedes trabajan en relación de dependencia en función de una remuneración de tipo mensual llamada sueldo, tienen que fraccionar el importe que ustedes perciben en 30, que sería el plazo mensual que consagra nuestro derecho. Yo cada día que no voy a trabajar al Judas, que tengo la obligación de ir, se me imputa una parte de la remuneración. Solamente los días que tengo que ir a trabajar, que en mi caso son miércoles y viernes, o era, porque ahora estamos en pandemia. Si yo falto un miércoles y no logro justificar la falta, lo más probable es que el Judas tenga el derecho de ejercerme una quita de la parte de la remuneración que me corresponde. O sea, si yo cobraba 10.000, quiere decir que por semana estaba percibiendo 2.500 pesos. Y si iba 2 veces por semana, cada vez que yo iba a San Judas cobraba 1.250 pesos. O se iba formando mi remuneración en función de 1.250 pesos cada vez que yo iba a trabajar al Judas. Con lo cual, si un mes tiene 4 semanas y 4 semanas equivalen a 8 clases o 8 idas al Judas, y yo dejo ir una, debiera percibir menos dinero. ¿Se entiende esto? Entonces, una de las formas de la licencia laboral es la vacación. Otra muy habitual es la enfermedad. Si yo logro justificar que estoy enfermo y que no puedo prestar el servicio que estoy obligado a prestar en función de mi condición de trabajador, si logro demostrar, insisto, que había una justa causa para no ir a trabajar ese día, no se me hace ningún descuento. Ahora, si yo falto porque me quedé dormido, porque no quise ir a trabajar, el Judas, mi empleador, tiene el derecho de quitarme una parte, la parte correspondiente de la remuneración que yo tengo el derecho a percibir. Entonces, habíamos puesto el caso de que si yo cobro 2.500 pesos por semana, quiere decir que si yo voy a trabajar 2 días por semana, cada vez que voy a trabajar, cobro, ¿cuánto es 2.500 dividido 2? 1.250 pesos, como habíamos dicho antes. Bien, entonces, falta un día, se me descuentan de esos 10.000, 1.250 pesos. ¿Se entiende? Esto es fundamental. Bien. Hablamos también de la finalización de la relación laboral. O sea, hablamos del comienzo. Acuérdense de que el comienzo de la relación laboral, en definitiva, es este contrato, este acuerdo de voluntades. Hablamos también de que por ley en nuestro país, un contrato laboral, esto es una relación laboral mediada por un contrato escrito o no, y regulada esa relación por la ley del contrato de trabajo, 3 elementos distintos: relación laboral, contrato firmado entre las partes, ley del contrato del trabajo. En nuestro país, retomamos, se entiende que esa relación laboral, salvo que se exprese lo contrario, es por tiempo indeterminado. ¿Esto qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, Eugenio Sulpicio, estoy en este momento contratado por el Judas. Ahora, el Judas no especificó que me va a contratar por 1 mes, 1 año o 5. ¿Por qué? Porque la forma tradicional o la forma más habitual de contratación de un empleado por parte de un empleador es por tiempo indeterminado, y eso lo fija la ley. ¿Y por qué creen que será por tiempo indeterminado? Porque nuestro derecho laboral entiende que otras modalidades temporales de contratación, como el trabajo eventual, son menos favorables para el trabajador, para el empleado. ¿Por qué? Porque su relación laboral, la relación laboral entre el empleado y el empleador, va a tener un fin pactado de antemano, y a lo que tiende nuestro derecho laboral es a que el trabajador pueda trabajar sine die, o sea, por tiempo indeterminado, porque eso le garantiza al empleado, en situaciones normales, percibir regularmente una remuneración.
Por tanto, en nuestro país, la forma más habitual de contratación es por tiempo indeterminado. Y en caso de duda, en caso de que el empleador no haya estipulado, de acuerdo con la ley y las formalidades que la ley prescribe, que ese trabajo iba a ser por tiempo limitado o por plazo determinado, la ley entiende, en caso de duda, en caso de controversia, que va a ser por tiempo indeterminado. Y esto es una presunción. Si el empleador dice era por tiempo limitado y el empleado dice no, me contrataste por tiempo indeterminado, quien tenga la facultad de resolver esa cuestión, ese conflicto laboral, va a entender, en función de la ley del contrato de trabajo, que se trata de una relación laboral por tiempo indeterminado. En otros países como España es muy habitual que las relaciones de trabajo sean por tiempo determinado, por tiempo limitado, trabajo eventual, como se llama en España, por ejemplo. Te contratan 2 meses, 3 meses, etc. ¿Hay otras formas de contratación? Por supuesto. ¿Siempre se fija un trabajo o se crea una relación laboral por tiempo determinado? No. Pero la ley es lo que propone como modelo, como situación óptima, aunque cada vez más, en función de los cambios que hay permanentemente en el mercado laboral, la tendencia a nivel mundial, y dentro de la tendencia mundial argentina, por supuesto, es que los contratos sean por tiempo limitado, por tiempo determinado de antemano, trabajo eventual, en definitiva. Bien. Hablamos también un poquito de la extinción de la relación laboral. ¿Cómo se puede extinguir la relación laboral? Por renuncia del empleado, por despido por parte del empleador al empleado y por jubilación. Estas son las formas más habituales, ¿no? Yo, Eugenio Sulpicio, renuncio a trabajar en el San Judas Tadeo, no tengo derecho a percibir ninguna indemnización porque yo estoy renunciando al trabajo que mi empleador, el San Judas Tadeo, me dio. Segunda forma, despido. El San Judas me despide con causa o sin causa. Si no hay causa, me tiene que indemnizar. Si hay causa justa causa, y yo considero que también hay justa causa, bueno, no me despiden sin indemnización. Lo más habitual es que ante un despido con justa causa se lleve la cuestión a la justicia, porque obviamente el empleado va a tender a creer que no hubo justa causa. Otra forma de terminación, de extinción de la relación laboral, es la jubilación. Ustedes saben que la jubilación es uno de los derechos más importantes de nuestro derecho laboral, que tiene categoría constitucional. ¿Qué es la jubilación? Uno va aportando, mientras está laboralmente activo, a una caja que luego, cuando ya no está apto para seguir trabajando, aproximadamente cuando comienza la tercera edad, en nuestro país la edad jubilatoria es 65 años para los hombres, 60 para las mujeres en términos generales. Hay distintos regímenes jubilatorios, no nos vamos a meter ahí porque es muy complicado. Entonces uno lo que metió en esa cajita lo empieza a recibir cuando se jubila. O sea, la jubilación es básicamente una forma premeditada, preanunciada de extinción de la relación laboral. ¿Por qué existe la jubilación? Porque nuestra ley y la de todos los países entienden que a partir de cierta edad los trabajadores no pueden prestar adecuadamente un servicio por cuestiones de su propio envejecimiento. Y además para protegerlos frente a las complicaciones de salud que suelen venir con la edad, sobre todo con una edad avanzada como ya son los 65 años. Entonces, formas de extinción de la relación laboral: la primera, la renuncia; la segunda, el despido; la tercera, la jubilación. ¿Qué es la jubilación? Es un derecho de raigambre, de categoría constitucional, está expresado en la Constitución Nacional, artículo 14 y 14 bis, que le garantiza a los trabajadores el derecho de la seguridad social. La seguridad social, que es un concepto que no vamos a abordar, se expresa principalmente a través del derecho jubilatorio, del beneficio jubilatorio. Uno aportó dinero cuando estaba económicamente activo, cuando estaba laboralmente activo, a una cajita. La cajita que la tiene el Estado en nuestro país, hay otros sistemas, en nuestro país es estatal. Cuando uno se jubila, empieza a recibir de a poquito lo que fue metiendo en esa cajita. Eso que uno va recibiendo se llama beneficio jubilatorio o lisa y llanamente jubilación.
Por supuesto que hay otras formas de extinción de la relación laboral. Una muy habitual es la muerte del empleado. Si el empleado muere, ya no puede prestar el servicio, por tanto la relación laboral se extingue. Acuérdense siempre de que una relación laboral presupone un contrato, un acuerdo de voluntades entre el empleador y el empleado. Otra forma de extinción de la relación laboral es la finalización del periodo, del tiempo, del plazo en virtud del cual se celebró el contrato laboral. Por ejemplo, si yo estoy contratado para trabajar en Ibiza durante 2 meses, al cabo de 2 meses se extinguió la relación laboral con mi empleador. Hay otras, por supuesto, lo más importante es que sepan que las más habituales son renuncia, despido, jubilación y muerte. Si muere el empleador, en principio nada debiera cambiar, porque, en definitiva, al empleador lo suceden sus herederos y los herederos debieran mantener económicamente activa la actividad que generó la relación laboral. Por tanto, se supone que si muere el empleador, la relación laboral debiera continuar. Esto no siempre es así, es muchísimo más complicado, pero me parece que no tiene mucho sentido que nos metamos ahora en ese tema. Bien, lo último que quería ver con ustedes, antes de terminar con esta microclase virtual, era el concepto de pasantía. Ustedes saben que nuestro derecho laboral, lo saben ahora, es muy protector del trabajador. También saben ustedes que toda protección implica una desprotección si hay una relación de dos partes, ¿no? Si la relación laboral tiene dos partes, el empleado y el empleador, y la ley protege más al empleado que al empleador, hay también una asimetría, hay un problema ahí. Porque no siempre el empleado va a tener razón y no siempre el empleador va a dejar de tenerla. O sea, ningún sistema que proteja excesivamente a una de las partes típicas de la relación laboral es realmente bueno. Nuestro derecho laboral es, en mi opinión, excesivamente protector del trabajador y eso genera varios problemas, como vimos en la microclase virtual pasada. Genera principalmente el problema del trabajo negro, que es que el empleador no pueda pagar o no pueda afrontar los riesgos que una contratación en blanco, blanco significa conforme a la ley del contrato del trabajo, supone. Si yo, Eugenio Sulpicio, quiero abrir una pizzería y quiero contratarlo a cualquiera de ustedes para que trabaje conmigo, le tengo que pagar a ese empleado que contrato las cargas sociales. O sea, el empleador en la Argentina es quien paga, de algún modo, la jubilación de su trabajador. O sea, es la diferencia entre el salario o el sueldo bruto y neto. Yo, por ejemplo, cobro 15.000 pesos de sueldo bruto. Luego, mi empleador, que es el San Judas, me retiene una parte de mi sueldo y se lo da al ANSES, que es el organismo estatal que lleva las jubilaciones. Ahora bien, mi sueldo neto son 10.000 pesos, mi sueldo bruto son 15.000, es decir, que yo al San Judas le cuesto 15.000 pesos, aunque yo cobre 10.000. ¿Por qué? Porque esos 5.000 pesos, que en verdad es menos, es el 20% del salario aproximadamente, se los tiene que dar al ANSES para que el ANSES lo meta en esa cajita que vimos, en el cual se va a ir generando dinero que luego yo voy a recibir cuando me jubile, si es que llego a la jubilación. ¿Se entiende? Bien. Entonces, un trabajador en blanco en nuestro país presupone una serie de gastos y de riesgos muy elevados. Principalmente las cargas sociales, haberes jubilatorios, seguros y demás. Y por el otro lado, la industria del juicio. A ver, es muy fácil que un empleado pueda obtener dinero de su empleador por medio de un juicio laboral. Entonces, en parte por el ánimo de lucro de los empleadores, o sea, el ánimo de ganar más plata, y en parte por los riesgos y el coste de un empleado contratado en blanco, en la Argentina se da el fenómeno del trabajo en negro. En parte, esto lo explica el fenómeno de la sobreprotección del trabajador. Por tanto, la tendencia en el mundo, sea correcto o no, y también en la Argentina, que es un debate que se está dando, es a flexibilizar el mercado laboral, a que los trabajadores y los empleadores
tengan una relación menos mediada por esta normativa casi de orden público que los regula, para que puedan regularse libremente, para que puedan autodeterminar las condiciones del trabajo. ¿Cuál es el problema de la flexibilización laboral? Que por lo general el empleador es la parte fuerte, porque el empleador necesita un trabajador y no necesita por lo general algo muy específico. Yo puedo trabajar en el Judas y puedo dejar de trabajar. En definitiva, lo que necesita el Judas es un profesor. Y profesores hay muchos. ¿Se entiende? En cambio, no hay tantas escuelas. Con lo cual, la flexibilización laboral tiene el problema añadido de que efectivamente el trabajador queda, el empleado queda desprotegido frente al posible abuso del empleador. Y esto es así en todas las partes del mundo en las cuales se implementó o se está implementando la flexibilización laboral, con la salvedad de que en los países ricos, como hay otro nivel educativo, como la gente está mejor formada, mejor preparada, más comida, mejor nutrida, etc., no hay tantas desigualdades sociales, no hay tanta posibilidad de abuso del empleador hacia los empleados, por así decirlo. Pero sepan entonces que la tendencia es a que los derechos laborales sean flexibles, no rígidos como el nuestro. Rígido porque nuestro derecho laboral contiene una serie de derechos irrenunciables, acuérdense de la clase de la semana pasada. A ver, existe el concepto de pasantía, como dijimos. ¿Qué es la pasantía? Bueno, es una forma de contratación por tiempo limitado y en función de determinada finalidad, que es muy habitual entre los jóvenes, o sea, entre ustedes. Y sobre todo respecto de aquellos jóvenes que se están incorporando al mercado laboral. Algo que tienen que saber, chicas y chicos, es que el mercado laboral no es lo que parece y lamentablemente la educación que en Argentina solemos recibir dista mucho de poder articularse satisfactoriamente con el mercado laboral. ¿Qué es el mercado laboral? Es el conjunto de personas que necesitan un trabajo y que ofrecen su trabajo. Piénsenlo siempre como un conjunto de personas. El gran problema que hay en nuestro país, como en otros países lamentablemente subdesarrollados, es que la educación, sobre todo la educación media, no nos prepara adecuadamente para nuestra inserción en el mercado laboral. La escuela media tiene un perfil que no es del todo compatible con la dinámica propia de un trabajo en el sector privado, por ejemplo. Entonces, se creó hace unos años ya el concepto de pasantía, que es una forma de contratación laboral que presupone cierto tiempo y cierta finalidad. Y les voy a leer acá un poquito qué es una pasantía entonces. Se entiende como pasantía educativa al conjunto de actividades formativas que realicen los estudiantes en empresas y organismos públicos o empresas privadas